En los Altos del Golán, 1964. Aquí, en la zona más fortificada de la frontera siria, un grupo de militares de alto rango demuestra su poderío. En la roca, como si se hubieran clavado en el suelo, se ven nuevos búnkeres de hormigón. Kamel Amin Taabet, un hombre cuyo nombre es conocido por todos en Damasco, es el centro de atención de los presentes. Es un amigo íntimo del presidente, un exitoso hombre de negocios que regresó de Argentina, donde amasó una fortuna, pero sin dejar de ser un hijo leal a Siria. Kamel, tras examinar las enormes fortificaciones, suspira y, asintiendo con la cabeza, expresa su compasión. Se fija en la luz abrasadora del sol y, como un mentor experimentado, aconseja a los soldados condenados a permanecer en estas trampas de hormigón armado que busquen la sombra. En su opinión, es vital que tengan sombra y propone una solución práctica: plantar un eucalipto de rápido crecimiento cerca de cada búnker. Los generales, impresionados por una iniciativa tan cuidadosa y sensata, dan inmediatamente la orden de llevarla a cabo. Sin sospechar del peligro, ellos mismos señalaron sus objetivos secretos para los aviones militares israelíes. Su amigo Kamel, como ellos pensaban, era una persona normal, pero en realidad ocultaba bajo su identidad a Eli Cohen, agente 88 del Mossad. Lo importante de esta historia no es si lograrán atraparlo, sino la increíble habilidad para el engaño de un simple contador de Tel Aviv, que logró engañar a todos hasta tal punto que parece simplemente genial. 10 años antes de alcanzar la fama en los Altos del Golán, Eli Cohen era un hombre discreto. Contador en una tienda de Tel Aviv, emigró de Egipto, añorando la intensidad de la vida que no encontraba en su trabajo diario con los números. Su ciudad natal, Alejandría, le había dotado de un dominio impecable del árabe con un ligero acento, un oído excepcional, casi sobrenatural, y un insaciable deseo de reconocimiento. Fue precisamente ese deseo, esa sed de fama, lo que le llevó a presentar 2 veces su candidatura al Mossad, pero en ambas ocasiones se topó con una amarga decepción. La decisión del Departamento de Recursos Humanos fue inequívoca. Eli Cohen no tenía cabida en sus filas. La razón era su excesiva confianza en sí mismo, su propensión al riesgo y su renuencia a someterse a procedimientos metódicos. Su brillante personalidad y su carácter extraordinario no encajaban en el marco de su trabajo analítico. La negativa a admitir a Eli Cohen en el Mossad fue un claro ejemplo de mentalidad burocrática, incapaz de reconocer un talento excepcional. Cohen no solo no encajaba en sus criterios, sino que era el candidato ideal para tareas que el Mossad de aquella época ni siquiera podía imaginar. En aquel entonces, los servicios de inteligencia valoraban a los agentes silenciosos y discretos que recopilaban información poco a poco. Cohen, con su memoria excepcional y su carisma, estaba destinado a desempeñar otro papel. Podía infiltrarse en las altas esferas de las élites enemigas e influir en figuras clave, como el ministro de Defensa. Al renunciar a su sueño, Eli decidió crear una apariencia de normalidad. Se casó con la encantadora Nadia, formó una familia y acudía cada día a su trabajo de contable, equilibrando el haber y el debe. Sin embargo, el ansia de gloria y emoción no abandonaba su corazón. Sus expedientes fueron enviados al archivo del Mossad, donde permanecieron como si estuvieran olvidados. Al mismo tiempo, en 1961, la situación geopolítica en Oriente Medio estaba al borde del colapso. La unión entre Siria y Egipto, denominada República Árabe Unida, no duró mucho y se desintegró. En Damasco se produjo una serie de golpes militares que llevaron al poder a grupos extremistas y anti-israelíes. Siria se convirtió para el Mossad en una zona desconocida, donde era imposible actuar. Los métodos tradicionales de selección de agentes resultaron ineficaces.
En las condiciones de paranoia y aislamiento que reinaban en el entorno militar sirio, los ratones grises no lograron penetrar en sus profundidades. La inteligencia israelí se encontró en una situación extremadamente difícil. Carecía de cualquier fuente de información en Damasco. Presa del pánico, la dirección del Mossad decidió actuar con determinación. Cualquier persona, incluso la más anónima, podía ser un candidato adecuado. En los archivos, uno de los empleados se topó con un expediente olvidado cubierto por una capa de polvo. En él figuraba un antiguo veredicto. ¿Demasiado seguro de sí mismo? Perfecto, no cederá a la presión. ¿Predisposición a correr riesgos? Perfecto, está dispuesto a todo para cumplir la misión. Dominio perfecto del árabe. Es suficiente para mezclarse con la multitud. Aquel a quien el sistema había considerado inaceptable, ahora lo veían como su única oportunidad de salvación. La llamada del Ministerio de Defensa a Eli Cohen fue una señal que le infundió confianza en un instante. Al regresar de un agotador turno de contabilidad, su esposa Nadia le informó de la llamada de un hombre misterioso. Eli no creyó la historia. Sentía que lo que le esperaba no era una petición, sino un reconocimiento. Sus ambiciones se dispararon. El sistema que antes lo había rechazado ahora buscaba su colaboración. Eli no estaba dispuesto a conformarse con un trabajo en la retaguardia. Insistía en un puesto de combate, en primera línea. En condiciones de campo, el Mossad se vio obligado a aceptar esta decisión. No había otra alternativa. Así comenzó una etapa sin precedentes de modernización de la inteligencia israelí. Eli Cohen fue alojado en un apartamento secreto y comenzó su reentrenamiento, convirtiendo a un contador común en un espía. 6 meses se convirtieron en un verdadero infierno, lleno de pruebas. No solo le inculcaron habilidades de conducción, sino que le enseñaron el arte de eludir la persecución en callejones estrechos. El tiro se convirtió en algo más, la habilidad de matar sin armas. Su principal ventaja, y también su debilidad, su fenomenal memoria, se convirtió en objeto de manipulación. El entrenamiento fue intenso, perfeccionamiento del alfabeto Morse hasta el nivel de automatismo, para transmitir un informe de 3 horas en cuestión de minutos, aprendizaje de criptografía, microfilmes, escondites. Pero la preparación psicológica resultó ser la más difícil. Lo empujaban constantemente al límite, aprovechando su ansia de gloria y su memoria excepcional. Le llenaban la cabeza con miles de detalles. Características de los blindados sirios, calibres de las armas, designaciones de las unidades militares. Luego lo presionaban, lo humillaban, lo sometían a simulacros de interrogatorios, tratando de destrozar su confianza y acostumbrarlo al dolor. Al mismo tiempo, se creaba su leyenda, una historia ficticia que debía ser impecable. Un simple habitante de Damasco habría sido desenmascarado al instante. El agente debía parecer un extranjero, pero al mismo tiempo superar a los sirios en su sirianidad. Y así apareció Kamel Amin Taabet, un empresario con raíces en Siria que, supuestamente, huyó de la invasión francesa a Argentina y se estableció en Buenos Aires. En esta metrópoli latinoamericana, según los rumores, amasó una considerable fortuna dedicándose al comercio de textiles. Su imagen estaba cuidadosamente pensada, desde sus puros preferidos hasta su lujoso vestuario, desde su generosa mecenazgo hasta su ostentosa pasión por su patria perdida, Siria. La elección de Buenos Aires como escenario no fue casual. La ciudad era un importante centro de la diáspora siria, un entorno propicio para llevar a cabo sus planes. Tras 6 meses, Eli Cohen se miró al espejo y no se reconoció. En el reflejo apareció el rostro de Kamel Amin Taabet, un exitoso y carismático empresario árabe. Se despidió de Nadia,
explicándole que se marchaba a Europa por asuntos de Estado, sin querer contarle nada sobre la peligrosa aventura que le esperaba en Argentina. En 1961, Buenos Aires se convirtió en el escenario del debut del extraordinario plan de Eli Cohen. Kamel Amin Thaabet, con su estatus legendario y los considerables recursos financieros proporcionados por el Mossad, se integró inmediatamente en el círculo de los emigrantes sirios ricos. Su enfoque era elegante, pero le exigía un talento interpretativo que, como demostró el tiempo, Cohen poseía en abundancia. Thaabet no solo establecía contactos, sino que cautivaba y fascinaba a todos los que le rodeaban. Kamel eligió para vivir unos lujosos apartamentos situados en el barrio más prestigioso de la ciudad y organizaba bailes que eran comentados con admiración y envidia en todo el pequeño Damasco de Argentina. Sus banquetes abundaban en champán caro y el propio Kamel, interpretando magistralmente el papel de persona generosa y encantadora, sabía mantener hábilmente la atención de los invitados en sus conversaciones. Sin embargo, su verdadero poder no era la riqueza y el lujo, sino el hábil uso del tema del patriotismo. En las pausas entre brindis, Kamel Amin Thaabet, con fervor en los ojos, compartía sus sentimientos sobre la patria perdida, provocando una ola de emociones patrióticas en los corazones de sus oyentes. Sus ambiciones se centraban en regresar a Damasco, donde pretendía hacer realidad su principal sueño: construir una nueva y poderosa Siria, invirtiendo todos sus ahorros en este proyecto. Condenaba enérgicamente el orden existente, hablaba con entusiasmo del ejército sirio y pronto se convirtió en un imán para la élite siria que vivía en Argentina. Su generosidad y sus apasionadas intervenciones no pasaron desapercibidas, llamando la atención de la persona más importante. Durante uno de estos eventos, el general Amin al-Hafez, representante del ejército sirio y agregado militar en Argentina, se acercó a Kamel. Hafez, como destacado miembro del partido Baas, quedó impresionado por Kamel. Vio en él no solo a un amigo adinerado, sino también a un aliado comprometido con su pueblo, cuyo apoyo podría ser de gran ayuda para el partido. La relación entre ambos hombres se desarrolló rápidamente y su amistad se fortaleció a una velocidad vertiginosa. Kamel financió generosamente las iniciativas políticas de Hafez y siguió con interés sus relatos sobre la situación en Damasco, sumida en el caos. Cohen se metió tan bien en el papel que el general Hafez, actuando por su cuenta, tomó una decisión trascendental. Recurrió a sus influyentes conocidos en Damasco con cartas de recomendación en las que presentaba a Kamel Amin Thaabet como un hermano digno de confianza y un pilar del pueblo sirio. El éxito fue total. La primera fase de la operación se llevó a cabo a la perfección. La leyenda de Kamel Amin Thaabet no solo fue inventada por el Mossad, sino que recibió la aprobación y el apoyo de la propia cúpula militar siria. Ahora el camino a Damasco estaba despejado. Ni Eli ni los responsables de su escolta en Tel Aviv, Israel, podían prever que sus logros serían tan grandiosos y que habría que pagar un precio tan alto para conseguirlos. 1962. Kamel Amin Thaabet pisó suelo sirio al bajar del avión en Damasco. Su llegada, aprobada por los mensajes de Amin al-Hafiz, causó un verdadero revuelo. Thaabet fue recibido como un héroe nacional, la encarnación del retorno de las inversiones a un país sumido en la inestabilidad política. Eli Cohen, sin perder tiempo, comenzó a actuar, y su primera elección para la residencia secreta demostró la sorprendente audacia de su plan. Utilizando los recursos del Mossad, ocupó los apartamentos más lujosos del exclusivo barrio de Abu Rumán. Una feliz coincidencia hizo que el apartamento de Kamel estuviera en la misma planta que la casa del comandante de la Fuerza Aérea. Las ventanas de su vivienda daban al cuartel general del ejército sirio. Cada mañana,
Mientras disfrutaba de una taza de café, Kamel podía observar a los oficiales que llegaban y salían del corazón de la maquinaria militar siria. Gracias a ello, su apartamento se convirtió en el lugar más prestigioso e influyente de Damasco. Para Kamel, un rico patriota, era un privilegio ser invitado a cenar. Sus comidas reunían a políticos, banqueros y representantes de la alta jerarquía militar. Eli Cohen, continuando con la estrategia iniciada en Buenos Aires, complicó el juego. Agasajaba a sus invitados con bebidas europeas exclusivas, puros cubanos, organizaba lujosas fiestas con mujeres de la alta sociedad, concedía generosos préstamos y daba sobornos. Bajo la máscara de un simple hombre de negocios que deseaba apoyar la defensa de la patria, recopilaba magistralmente información que se volvía cada vez más valiosa. Políticos influyentes y militares engreídos, bajo los efectos del alcohol, compartían con él sin reparos todo: secretos de estrategias militares, características de las últimas armas soviéticas, nombres de sus amantes e incluso miedos secretos. Por la noche, cuando se marchaba el último visitante, Kamel se retiraba a su despacho. Oculto en un lujoso entorno, el transmisor comenzaba a funcionar y un flujo de información muy valiosa se dirigía a Tel Aviv. Sin embargo, detrás de este deslumbrante triunfo se escondía una sombría realidad. Tras el brillo del éxito se escondía un hombre al que todos estos acontecimientos le parecían demasiado favorables. En el sistema había surgido una nueva amenaza, un enemigo mortalmente peligroso. Se trataba del coronel Ahmed As-Suwaidani, que dirigía la contrainteligencia siria, la Mujhabarat. A diferencia de sus colegas, propensos al lujo y los placeres, As-Suwaidani se distinguía por su rigor, profesionalismo y excesiva desconfianza. Le inquietaba la facilidad y rapidez con la que este desconocido de Argentina se había ganado el favor de las altas esferas. A As-Suwaidani no le gustaba que los apartamentos de Kamel estuvieran situados en un lugar desde el que se veía el edificio del Estado Mayor. Aunque Kamel no tenía nada que lo comprometiera, As-Suwaidani decidió no dejarlo pasar y comenzó en secreto su propia investigación. En marzo de 1963, Damasco se vio sacudida por el ruido de los tanques que anunciaban un nuevo golpe militar. El partido Baas tomó el poder en Siria. Eli Cohen, desde su apartamento, siguió con inquietud el desarrollo de los acontecimientos. Pronto se dio a conocer el nombre del nuevo presidente del país, Amin al-Hafiz, un viejo conocido de Kamel, con quien se había cruzado una vez en Buenos Aires. Para Eli Cohen, esto le abría oportunidades increíbles, perspectivas que antes ni siquiera podía imaginar. Desde el momento de su rápido ascenso, dejó de ser simplemente un influyente hombre de negocios y pasó a ocupar el lugar de consejero cercano, incluso amigo, del jefe de Estado. Ahora se le revelaban todos los secretos. No solo recibía información, sino que su opinión era valorada y solicitada. En su casa se reunían, no para cotillear, sino para discutir importantes asuntos de Estado, generales y ministros. Fue entonces cuando Kamel Amin Taabet llevó a cabo su hazaña más significativa. El presidente Al-Hafez, que confiaba plenamente en Kamel, a quien consideraba un patriota leal, decidió concederle un honor excepcional. Organizó una visita privada a los altos del Golán. Eli Cohen, junto con altos generales sirios, pasó varios días inspeccionando las fortificaciones de esta región de importancia estratégica. Solo a él, como único civil, se le concedió este privilegio, el acceso a una instalación militar cerrada. Durante la inspección de las fortificaciones, estando en el borde del búnker, propuso la idea humanitaria de plantar eucaliptos sobre las posiciones, pero su atención no se centró solo en eso. Memorizó en detalle la ubicación de todas las baterías de artillería, los campos de minas y las emboscadas de tanques.
A su regreso a Damasco, se enteró del ambicioso plan estratégico del gobierno sirio para desviar las aguas del Jordán. Esta empresa, que privaría a Israel del acceso a importantes reservas de agua dulce, amenazaba con desencadenar un conflicto bélico. Gracias a sus contactos con el jefe del Departamento de Ingeniería Militar, Kamel tuvo acceso a los planos completos del proyecto. Al enviarlos urgentemente a Tel Aviv, permitió que la Fuerza Aérea Israelí lanzara ataques precisos que detuvieron por completo la construcción. La información obtenida resultó tan valiosa que en Damasco se habló de la posible designación de Kamel Amin Taabet como viceministro de Defensa de Siria. Un éxito tan fenomenal, podríamos decir que sobrenatural, conlleva inevitables sacrificios. Eli Cohen, un artista excepcional, comenzó a derrumbarse. No fue una máquina lo que lo destruyó, sino la naturaleza humana, que durante 3 años no pudo soportar la tensión diaria de la transformación. El sistema al que servía resultó ser absorbente. El Mossad, embriagado por la información obtenida, ansiaba cada vez más, ignorando o pasando por alto deliberadamente los síntomas de agotamiento. El agente con el nombre en clave 88 era un elemento clave de su operación y se le atribuían enormes expectativas. Sin embargo, Eli sentía cada vez más un cansancio que rayaba en lo peligroso. La nostalgia por su familia, a la que rara vez veía, se hacía cada vez más fuerte. En agosto de 1964 le concedieron unas breves vacaciones en Israel, que resultaron ser su última oportunidad de visitar su hogar. La reunión en la oficina central del Mossad se convirtió en una verdadera súplica. Eli rogó a la dirección que no lo devolviera al peligroso juego. Confesó honestamente a sus superiores que sentía una presión cada vez mayor, como si el coronel As-Suwaidani estuviera a punto de atraparlo. Suplicó que lo trasladaran a otro puesto. Sin embargo, el sistema se mostró implacable. En lugar de ayudarlo, su jefe ejerció presión psicológica, jugando con su ego, la misma cuerda que Eli había tocado durante el reclutamiento. Le hicieron creer que era el único capaz de completar la misión, que su renuncia llevaría al fracaso de todo el proyecto. Lo llamaban héroe, alguien a quien no se le permitía rendirse. Eli, un hombre talentoso pero infeliz, abrumado por su propio triunfo e incapaz de resistirse al poder del sistema que finalmente lo había elevado al pedestal de la gloria, cedió. Su regreso a Damasco en noviembre de 1964 marcó el comienzo de su perdición. Ya no era el Kamel que conquistaba a todos con su inteligencia y su indiferencia. A Siria llegó un hombre impregnado de inquietud y miedo, condenado a un destino trágico. En contra de sus propios instintos, comenzó a arriesgarse, actuando de forma imprudente y desafiando la regla básica de las operaciones de radio. Comenzó a aparecer con demasiada frecuencia en las ondas y, lo que es aún más peligroso, siempre a la misma hora, todos los días a las 8:00 de la mañana. Tal regularidad era equivalente a un suicidio, una invitación directa a su descubrimiento. Y el coronel Ahmed al-Suwaidani, que durante mucho tiempo había esperado con impaciencia el momento oportuno, finalmente consiguió lo que deseaba. Descubrió la regularidad en las acciones de su adversario. Junto con su llegada al territorio de la URSS, se trajo un avanzado complejo de radio técnico, localizadores que proporcionaban una precisión realmente asombrosa para determinar la ubicación del transmisor. Enero de 1965. Ahmed al-Suwaidani, listo para la acción, se encontraba en una camioneta equipada con avanzados receptores de radio soviéticos. Durante varias semanas, su equipo, armado con localizadores, registró minuciosamente el barrio de Abu Rumane, pero la ubicación exacta del apartamento seguía siendo un misterio. El hecho es que las potentes interferencias de radio generadas por numerosos transmisores militares y diplomáticos dificultaban la búsqueda. En Damasco,
As-Suwaidani dio un paso audaz pero brillantemente pensado. Impuso un silencio radiofónico total. Durante varias horas, la ciudad se sumió en un silencio inusual. Se detuvo toda la actividad radiofónica, desde las bases militares y las embajadas hasta los servicios de seguridad. Cualquier incumplimiento de la orden se castigaba con un juicio. Y fue precisamente en ese silencio total, exactamente a las 8 de la mañana, cuando se oyó un sonido apenas audible y solitario, unas señales cortas y claras de pip pip pip. Era Eli Cohen, cuyo destino estaba predeterminado y que, tal y como estaba previsto, se puso en contacto. En el mismo instante en que las agujas de todos los instrumentos coincidieron, los técnicos del camión comunicaron el resultado con júbilo. Habían determinado el lugar, el edificio, la planta, el apartamento. El grupo de agentes especiales sirios, Mujabbarat, que estaba al acecho, se apresuró a subir, derribó la puerta del apartamento de Kamel Amin Taabet y lo encontró trabajando. El delincuente no tenía ninguna posibilidad de escapar. El transmisor sobre la mesa aún estaba caliente y en sus manos tenía información cifrada destinada a Tel Aviv. La operación, perfectamente planificada, se vio interrumpida. El horror que se apoderó de la élite siria era indescriptible. No se trataba simplemente de la revelación de un agente secreto, sino del colapso total de sus ilusiones. Kamel, a quien consideraban suyo, un amigo leal, un hombre de su círculo, resultó ser de repente un traidor que trabajaba para Israel. Para Amin al-Hafez, no solo fue una conmoción política, sino también un profundo golpe personal. Estaba conmocionado hasta lo más profundo de su alma, al darse cuenta de lo fácil que había sido engañarlo, de lo ingenuo que había sido al confiar en una persona que parecía cercana a él. Eli Cohen fue torturado con especial crueldad, no tanto para sacarle información como para infligirle heridas morales y obligarlo a arrepentirse. Sin embargo, Eli mostró una firmeza inquebrantable, sin revelar ni códigos secretos, ni nombres de colegas, ni detalles de su misión. Asumió toda la responsabilidad, cargando con el peso de la culpa. Israel y el Mossad, conscientes de la gravedad de la situación, se lanzaron a buscar su salvación, dispuestos a cualquier trato, el intercambio por decenas de prisioneros de guerra sirios, enormes sumas de dinero, todo para recuperar a su agente. Representantes del Vaticano, así como los jefes de Estado de Francia y Bélgica, se dirigieron a al-Hafez con súplicas de clemencia, pero el presidente se mantuvo inflexible. Su objetivo no era llegar a un acuerdo, sino demostrar su poder y vengar la ofensa causada. El juicio fue rápido y ostentoso, y la sentencia estaba decidida de antemano. El 18 de mayo de 1965, Eli Cohen, físicamente agotado, pero con su fortaleza espiritual intacta, fue vestido con una bata blanca. En su pecho se colocó un enorme cartel con una lista de sus crímenes contra el país, según la versión del gobierno sirio. Fue ahorcado públicamente en la plaza Marge de Damasco, y su cuerpo permaneció colgado durante varias horas como advertencia para todo el mundo. La historia de Eli Cohen no terminó con su muerte. Su mayor triunfo fue póstumo. Solo 2 años después, en junio de 1967, estalló la Guerra de los 6 días. El ejército israelí lanzó un ataque contra los altos del Golán. Gracias a los precisos mapas, coordenadas y esquemas que Eli Cohen había proporcionado, la Fuerza Aérea israelí conocía la ubicación de cada batería y cada búnker sirios, y esos mismos eucaliptos que él aconsejó plantar para dar sombra sirvieron como marcadores perfectos para los bombarderos. La inexpugnable línea de defensa que Siria había construido durante años fue completamente destruida en solo unas horas. Eli Cohen engañó a toda una nación y por sí solo cambió el curso de la historia en Oriente Medio. Pero el trágico genio
fue víctima del sistema al que tan ingeniosamente sirvió. Un sistema que primero lo rechazó, luego le sacó todo lo que podía y en el momento decisivo no fue capaz de salvarlo. A pesar de las decenas de solicitudes de su familia, el gobierno sirio sigue negándose a devolver los restos de Eli Cohen.